Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana Margarita de San José. Ella fue una de las tantas hijas ilegítimas que llegó a tener el rey Felipe IV de España, siendo una mujer bastante desconocida e ignorada por la historia, que acabaría pasando gran parte de su vida tras los muros de un convento, convirtiéndose su existencia en un gran secreto a voces dentro de la corte española. Espero que os guste esta biografía. Ana Margarita de Austria nació alrededor del año 1431 en algún punto de España. Ella sería una de los tantos hijos ilegítimos que tuvo el rey Felipe IV de España con sus numerosas amantes, ya que se cree que dicho monarca llegó a tener más de 40 hijos ilegítimos, mientras que su madre fue una dama llamada Margarita del Escalda, quien mantuvo tan solo uno o varios encuentros íntimos con el rey, siendo así un romance breve y pasajero en el que fue concebida Ana Margarita. Existen varias versiones que dicen que la dama Margarita de la Escalda no era realmente su madre, sino que Felipe IV habría mantenido un encuentro ocasional con una de las criadas de dicha dama, pero al ser la hija del rey, Margarita de la Escalda asumió la tutela de la recién nacida. Para el momento de su nacimiento, su padre se encontraba casado con su primera esposa, la reina Isabel de Borbón, y a diferencia de otros hijos ilegítimos del monarca, la niña no fue reconocida por su padre, aunque sí hay constancia de que Felipe IV era sabedor de la existencia de Ana Margarita, pagándose una discreta manutención para asegurar la crianza y la educación de la niña. Pese a no ser reconocida por su padre, en la corte española surgieron numerosos rumores y todo el mundo sabía perfectamente quién era, siendo su nacimiento un gran secreto a voces. Cuando era tan solo una niña, Ana Margarita fue ingresada en el Real Monasterio de la Encarnación, un convento que se encontraba al lado del Real Alcázar de Madrid, lugar donde estaba sentada la corte madrileña. Dicho convento había sido fundado años atrás por su abuela paterna, la reina Margarita de Austria-Estiria, y quería rivalizar con el Real Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, el cual albergaba a diferentes monjas de sangre real. Por esta razón, la niña fue recibida con los brazos abiertos en el Real Monasterio de la Encarnación, siendo un gran orgullo para este convento el poder tener dentro de su comunidad a una hija del rey, aunque fuese ilegítima y no reconocida. Ana Margarita acabaría creciendo tras los muros de aquel convento, donde pasaría parte de su infancia, siendo así criada y educada por diferentes monjas que la irían formando para su futura vida como religiosa, recibiendo así una estricta formación católica basada en la literatura religiosa, canto y música, además de aprender labores domésticas y administración, siendo así formada para dedicar su vida a la oración y el poder vivir en comunidad junto a otras monjas. El 3 de enero de 1649, Ana Margarita tomó los hábitos, asumiéndose el nombre de Ana Margarita de San José, teniendo para entonces unos 18 años de edad. Se sabe que el rey Felipe IV no asistió a la ceremonia en la que su hija tomó los hábitos, aunque sí entregó al convento una generosa cantidad de dinero por su dote y pagaría su manutención. También le pediría a las monjas del lugar que la tratasen con respeto, ya que pese a no ser reconocida oficialmente como hija del rey, tendrían que respetar su linaje real, siendo tratada en aquel convento como si fuese una infanta, recibiendo así el trato de serenidad,
por orden de su progenitor. Se desconoce si Ana Margarita llegó a conocer a su padre, pero de ser así, los encuentros entre ellos tuvieron que ser escasos y muy discretos. Pese a ser muy respetada y tratada con grandes honores en el Real Monasterio de la Encarnación, Ana Margarita viviría dentro de una comunidad demasiado humilde, y pese a que tenía una serie de privilegios por ser la hija del rey, ella siempre los rechazaría, prefiriendo vivir como el resto de sus compañeras, llegando a realizar labores de lavandería, enfermería y en cocina, junto a las demás monjas, trabajos que realizaría con mucho orgullo. Ana Margarita sería descrita como una mujer silenciosa, trabajadora y piadosa, sí una gran devota de San José. Pese a no tener trato oficial con su padre, el rey Felipe IV, se sabe que ella sí llegó a intercambiar una serie de cartas con la segunda esposa de su padre, la reina Mariana de Austria, quien llegaría a realizar una serie importante de donativos a dicho convento. Ana Margarita también llegaría a intercambiar una serie de cartas con destacados miembros de la Iglesia Católica, siendo conocida la numerosa correspondencia que intercambió con el cardenal Francesco Barberini, quien por aquel entonces era uno de los hombres más poderosos de Roma. En el año 1657, Ana Margarita fue nombrada como subpriora, ocupándose así de una parte de la administración y de la gobernación de aquel convento, y pese a que siempre había sido descrita como una joven muy trabajadora y predispuesta, no se pudo ocupar de todas sus funciones, debido a que para entonces estaba sufriendo de una serie de dolencias pulmonares que le provocaban que estuviese siempre agotada y muy débil. Pese a que el Real Monasterio de la Encarnación era un lugar bastante prestigioso y ligado a la corte madrileña, sería un convento demasiado frío y húmedo, algo que ocasionaba que muchas monjas acabasen padeciendo de problemas respiratorios, y pese a ser un convento de clausura, diferentes enfermedades camparon allí a sus anchas ante las condiciones del lugar. Ana Margarita tan solo pudo desempeñar su cargo como subpriora por tan solo unos meses o como mucho por un año, debido a que acabaría falleciendo a causa de sus problemas respiratorios en el año 1658, cuando tenía unos 27 años de edad. Su muerte sería muy sentida por las monjas del convento, debido a que ella había sido una mujer muy querida. Incluso hay constancia que las demás monjas del lugar la ayudaron y la cuidaron con mucho cariño durante sus últimos meses de vida, cuando se encontraba ya muy débil a causa de sus problemas de salud. Sus restos mortales descansan en el coro del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid. No hay mucho más que decir sobre Ana Margarita. Ella fue una de las tantísimas hijas ilegítimas que llegó a tener el rey Felipe IV de España, siendo una mujer bastante desconocida e ignorada por la historia, aunque también hay que reconocer que al menos sí quedan registros sobre ella y no ha caído en el olvido como muchas de sus medios hermanas, cuyas vidas se desconocen. Ana Margarita nunca fue reconocida públicamente por su padre, aunque sí hay constancia de que el monarca se preocupó de su destino, llegando a pagar su manutención, pero no hay documentos donde se mencione que padre e hija tuviesen trato, aunque de haber sido así, habría sido en secreto o de una forma muy discreta, siendo la existencia de Ana Margarita un gran secreto a voces dentro de la corte madrileña. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana Margarita de San José. Espero que os haya gustado esta historia.
Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a más descendientes ilegítimas de la dinastía Austria. También quisiera agradecer a Araceli Corona su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.